esker, arratsaldeon. Gracias, Javier. Dice, ¿le sonará? Verde, marrón, blanco, blanco. ¿A que sí? ¿Hay algún sinestésico? ¿Sinestésica en la sala? Vamos a ver un poco lo que es. ¿Cuántos sentidos tenemos? Zenbat zentzumen dituzue? Bueno, ikusmena, badugu ukimena, gauzak ukitzeko, besarkatzeko, badugu usaimena, usaitzeko, badugu entzumena, abestiak, ahotsak entzuteko, eta dastamena, kafe goxo bat, txokolatezko tarta bat dastatzeko. Normalean zentzumenak separatuta, banatuta planteatzen ditugu. Normalmente los planteamos por separado, pero ¿qué pasa con esto? Puede que se mezclen, nahasten aldira. Bai, pertsona batzuk sinestesia dugu. Y a los que no tenemos sinestesia, se nos suman, se nos mezclan los sentidos. En esta definición, ikusten dugu nola zentzumen baten estimulazioak zuzenean estimulatua izanen ez den beste batean eragina du. Eta hori hobe ulertzeko adibide bat. Nik hartzen baldin baditut, lore batzuk, eta usaitzen baditut, usaina jasotzen dut, baina irudi bat ikusten badut, hori sinestesia da. Eta sinestesian beti bi elementu agertzen dira. Induktorea, zentzumen normaletik jasotzen duguna, eta esperientzia konkurrentea. La experiencia concurrente es lo que yo veo a través de ese segundo sentido activado y vosotros y vosotras no. Pero os lo quiero contar y quiero que lo compartáis conmigo. Lo que es la sinestesia, datos, xehetasun guztiak badituzue interneten, baina niri gustatzen zait, Elhuyarren egindako elkarrizketa batean jarri zidaten titulua, sinestesia berezko errealitate areagotua bezala aurkezten den horretan. Sinestesia, realidad aumentada, inherente, algo que me sucede, una realidad muy propia, que es la que quiero que veáis a través de esta presentación, ya que en Internet el resto de datos científicos os podéis encontrar. Elemento inductor, A. Si alguien dice A, yo veo blanco, una bola blanca. Y lo veo, los que están bajando también estáis haciendo colores. Koloreak egiten dituzue, baina oso politak dira. Eskatu. Vale, A, churía. La A es blanca. ¿Qué pasa con la E? Verde, ¿no? Yo tengo clarísimo, no sé, con estas caras. La I, amarilla. I horia da, eta O, marroia. Eta U, urdina. Vokalak, A, E, I, O, U. Sinestesia mota desberdinak daude. Diferentes tipos de sinestesia. Proiektiboan, bai, esperientzia konkurrentea ikusten da proiektatuta. Zu gesten bazara, nik hor ikusten dut soinua. Hemen egiten badut, ikusten dut hemen. Bale? Neretik, kanpo. Hor atera duen argazkia ere hor ikusi du soinua. Grisa, por cierto. Baina badago sinestesia asoziatiboa. Bakarrik buruan, pensamentutan, ikusten dela zeren nik koloreekin pensatzen dut. Yo pienso con colores. Y en mi caso, hay gente que solamente tiene sinestesia asociativa o proyectiva, y yo tengo los dos. Tengo el kit completo. Es de nacimiento, y aprovecho para darles las gracias a mi tía y a mi mamá, que están por ahí en el público. Ellos no tienen, y me ven un poco rara, me decían, es que esta niña tiene mucha imaginación. Imaginación no, nik ikusten dut hemen dena. Eta garrantzitsua da beste realitate batzuk daudela plazaratzea. Ze funtzio dute konsonanteek? ¿Qué harán? Testuras. Badira kristalezko hitzak, badira egurrezko hitzak. ¿Vale? Palabras de cristal, palabras rugosas, y no os olvidéis de que las consonantes añaden, ¿qué?
color. ¿A que sí? Aquí tenemos una I. Bien, hasta ahora hemos visto colores, texturas, pero mi sinestesia no acaba aquí, ez da hemen bukatzen. Nik ikusten ditut ere, guztia mugimenduan, eta tonuak, volumenak, handiago edo txikiago egiten ditu nire esperientzia konkurrenteak. Eta eginen dugu ariketa praktiko bat. Baluarte, dena txuria. Balaharta bai, baluarte ez, baluarte urdina eta berdea du. Baina bidali nuen WhatsApp bat, mugimenduaren hobe plazaratzeko nire lehengusuen taldera. Les dije a mis primos, oye, mandarme un audio al WhatsApp y decid baluarte. 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 Este es un esquema. En mi sinestesia asociativa, baluarte va así. Cámara lenta. Va, la A, la B es bastante como de burbuja. Lu. Arr. La R parece que está enfadada siempre. Baina, seguro zuek ere pensatuko zenutela R, pixka zerre dagoela, ez da? Ez da agian hain arraroa. Eta T da kolpe bat bezala, eta gero saretzen da. Es un golpe y luego como una red. Baluarte. Una palabra solo, ¿eh? ¿Cuántas palabras decimos al día? Espera, que todavía no ha acabado. Que tiene mucho. Eta hasieran esaten dizuen berezko errealitate areagotua, hemen ikusten daia mugimendua pixkat, keinua. Eta ni ona banator, etorri naizenean, euritan zegoen arren, orain agertuko den irudiarekin, nik ikusten dut horrela. Hau da nire berezko errealitate areagotua. Yo veo siempre así. Yo no puedo ver, o sea, yo no os veo a vosotros y a vosotras. Yo veo lo que yo estoy diciendo aquí, se está venga a proyectar, taca, 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 y además os veo. Y veo toda la vez, no sé cómo, pero veo todo. No me choco. Ez naiz erortzen. Eta hauek dira nire paisaia naturalak, argazkiak atera izanen banitu bezala. Fondoa ilundu dut, zeren nik ikusten dut dena kolorekin, baina sinestesiako esperientzia konkurrenteak beti fondo betz gainean ikusten ditut. Baina efektu hori ikusteko, fondoa beztu dut. El fondo aparece en negro para que resalte las formas sinestésicas, pero yo veo también en color, ¿eh? Y en un momento como este, puedo ver las olas, puedo ver la gente que pasa en bici por detrás, aparecen un montón de elementos. Esta es una canción, parte de una canción. Ematen du Eguberritako zuhaitz bat. Kontzertu batera joatea gozada bat da, egia esan. Hori bai dela zentzumenen plazerra jasotzea. Eta honekin posutxo bat gehiago emateko, esaldi bat musika, jaso, belarrietatik irudietara, margotzen dut silabak ongi ikusteko. En esta frase que vais a ver ahora, vais a ver las palabras que vienen a decir que la música se recibe a través de los oídos y se ve también a través de los ojos. Música, jaso,
belarrietatik irudietara. Orain jarriko dut mantxoago, silabak ikusteko, bai. Bakoitzaren zetasunak, ja, so, borobiltzen da. Belarrietatik irudietara. Honaino, zati bat. Baina nire sinestesia ez da hemen bukatzen. Bada gehiago. Zer gehiago? Zenbakiak. Zenbakiak ez dira horrela. Nolakoak dira zuen zenbakiak? ¿Cómo son vuestros números? ¿Así? ¿A que sí? Claro, pues, no hay duda. Aquí se complican las matemáticas, ¿eh? Eta hizkuntza bakoitzean, zenbakiak modu diferentean agertzen dira, zeren hauek dira zifrak. Baina nik pentsatzen badut, hau da sekulako lioa. Begira bat, ongi. Baina bost, zeu badakizu ze lio den, baina nik ez dut bakarrik euskaraz hitz egiten. Hau sekulako inkoherentzia da niretzat. Begira 2 eta 2. Edo, zazpi, 7? Nola ikusten dituzu zenbakiak? 0, pixka bihurria da. 0 batzutan da beltza eta batzutan da txuria. El 0 a veces es blanco o negro, según el día. Y en inglés tenemos 2 columnas. Zergatik? Bueno, inglesez idatziz, bat, 1, da, one. Baina nik ez dut esaten one thing, ez? Ez duzu one thing. One, ahoz, one u da burdina, horitzen zarete, eta orduan nik idatzi behar dut kolore hauekin, eta esan behar dut beste modu batean. Hau da nire kolore ensalada. Orduan, berehalako eragiketa matematikoekin batzutan zailtasunak daude. Koloreak ere banatzen alditugu. Los colores fríos y los colores más cálidos. Y luego también sucede que el último número, la última cifra de un número de varias cifras, tiñe el resto del número. Aparecen las dos versiones. Más cosas. ¿Estáis bien, no? Vale. Yo veo así. Baina, baldin badago beste pertsona bat sinestesia duena? Yo veo la palabra sinestesia de color más bien verde, porque hay muchas letras que la componen de color verde. ¿Cuáles? La S y la E. Y se repite mucho. La S no puede ser verde jamás. No, la palabra entera la veo muy naranja y es curioso porque no, o sea, hay más letras verdes, pero la palabra en conjunto la veo naranja, igual porque la A tiene mucha fuerza, mucho peso. Siempre la percibo más clara que otras. De naranja nada. Vale. Esa tiene una traducción a número que sería 4, 3, 1. Este traduce palabras a números. Vale. Y eso tiene Lo una ve en traducción números. también a una forma. Todo. Y la forma es, bueno, se parece un poco a la figurita del Tetris. Un poco así. Entonces, cuando tengo que hacer una operación, no tengo más que nada que buscar la fila que tiene el color del número, ¿vale? Esta, como es 20 y el 2 es blanco, pues esta fila estaría blanca. El 1 es azul, pues esta fila estaría azul. 0 negro, esta fila estaría negra. Entonces, busco la fila del color que estoy sumando y luego en el momento en el que, por ejemplo, si quiero sumar 36 más 24, ya sí que veré el 3 verde, el 6 morado, el 2 blanco, el 4 rojo, pero en primer momento, cuando los selecciono, todos tienen el color de su decena. Quiero que sepáis que hay muchas más personas sinestésicas y también que podamos decirlo, que podáis saber que nosotros vemos así, a veces tranquiliza, porque igual dices, jo, es que hoy es un día azul, es que hoy es un día azul, igual no os importa, pero a mí sí.
igual, si lo puedo decir, me siento más tranquila. ¿Para qué sirve? Para disfrutar de paisajes que veo solo yo, pero bueno, si los pinto, os los puedo enseñar. Hemen badugu istorio bat, lagun baten ama hil egin zen, eta berak eskatu zidan bere amaren kantu favoritua marrazteko. Una amiga, bueno, falleció su madre y le pintamos la canción favorita de su madre y se la tatuó. Y también sirve para pintar conciertos. Hau egin genuen Asier Agirrerekin, Barainaingo auditorioan. Honek balio du, pertsona batek ez baldin badu entzuten, kontzertu bat ikusi aldu. Gainera kontzertu honetan bazauden entzumena ez zuten pertsonak. Yo lo estoy viendo ahora también, porque lo escucho y... No para, la sinestesia es constante. Hasta igual no, pero fijaos en el piano. Asier Agirrerekin lan bat egin genuen eta aplikazio batzuk sortu txistuko ikasleek arnasketa ongi egiteko. En este ejercicio, para niños, planteamos que si la música sigue la línea, mientras el niño o la niña mantiene la respiración, la música no se cae. Si se para, sí. Y aquí tenéis una aplicación para pintar con música. Eta bide batez ere arnasketa lantzen dugu. Y ahora lo estoy viendo más amarillo que verde cuando lo hicimos. Puede cambiar un poco, depende del día. De la misma manera que un plato de macarrones no os sabe todos los días igual, pues se percibe cada día diferente, aunque haya unos patrones de base. ¿Y vosotros y vosotras qué? ¿Os gustaría tener sinestesia? Nahiko zenuten? Bueno, ze modu badira. Badira modu nahiko tragikoak, istripu bat, buruko kolpe bat, lesio bat, jaiotzetik ez baldin baduzue behintzat, bai eragiten aldute sinestesia, baina beti ere teknologiarekin ere sinestesikoak izan azarete. Además, es músico y tiene oído absoluto, es decir, es capaz de reconocer cualquier tono de la escala cromática. Esta cualidad fue determinante a la hora de instalarse el A-Borg. Este dispositivo, que le ha convertido en el primer cíborg reconocido por diferentes gobiernos del mundo, transforma los colores en notas musicales y las envía a través del hueso a su oído interno. Tomar la decisión de convertirse en cíborg a los 20 años no fue casual. Neil Harbisson nació con acromatopsia, una condición que le hace ver el mundo en blanco y negro. Eta orain ikusiko duzuen neskak, lurrikarak dantzatzen ditu. Esta chica que veis My name is Moon Rivas. baila I'm a cyborg terremotos. artist. Se implantó un chip en el brazo, recoge movimientos sísmicos. Depending on the intensity of the earthquake, the vibration I will feel will be stronger or weaker. 4.0 earthquake in Chile. My artwork is happening inside my body. I'm the only one who perceives. So in order to share my experience, I create external artwork related to my new sense.
A ver quién se anima. Eta bukatzeko, esan nuen, margotuko dut zerbait, inoiz ez dudana margotu, eta zuek noizbait ere entzun duzuena. Quiero que me digáis qué estáis escuchando, porque sé que lo estáis escuchando, ¿a que sí? ¿Qué es esto? Ahora, para terminar, un poco de volumen, pido si se puede, porque todos sabéis qué es. Es una cosa que habéis escuchado todos y todas. Y ha hecho mi amiga Josune Galarregui expresamente para Naucas. ¿Qué será? Está claro, ¿no? Mila esker. Mila esker bidai honetan jarraitzeagatik. Gracias por acompañarme en este viaje y a sentir. Gracias.